Bueno, pues muchísimas gracias por su puntualidad a los que están aquí. Es un placer que voy a tener el gusto de presentar a Santiago para la conferencia de ciberseguridad, la importancia de la ciberseguridad en el mundo hiperconectado. Esta conferencia la he preparado entre el EPIC Lab y nosotros, el Departamento Académico de Computación y en principal el programa de Ingeniería en Computación, para poder compartir con ustedes experiencias reales, ¿no? Que esa es la parte más importante de esta conferencia. Entonces, voy a empezar iniciando con la presentación de Santiago Fuentes Rivera, quien es el ponente, y él es cofundador de Delta Protect, una empresa de seguridad cibernética con sede en la Ciudad de México. Santiago también cofundó en México y Israel Tech Hub, una compañía para llevar tecnologías innovadoras israelíes de diversas industrias a México. Además, es un apasionado por la implementación de tecnologías innovadoras en industrias tradicionales y de vanguardia. Santiago también estudió administración en el ITAM. Adicionalmente, estudió fuera de México en Tongji, Universidad en Shanghái, China, donde se especializó en diversas tecnologías exponenciales, en Tel Aviv University en Israel, en donde se concentró en áreas de emprendimiento e innovación, y en SKKU, en Seúl, Corea, que por cierto ahí tenemos un intercambio académico muy interesante. También en Tel Aviv tenemos intercambio académico para todos los que quieran seguir como los pasos de Santiago, concentrándose en el área de Big Data y Analytics, ¿no? Delta Protect es un proveedor de seguridad de aplicaciones con un enfoque en la seguridad proactiva a través de la seguridad por diseño. Ofrece el más alto nivel en el mercado, asegurando empresas por medio de evaluaciones y auditorías de seguridad, fintech, seguridad de APIs y seguridad de aplicaciones móviles y web, cumpliendo en normatividad, monitoreo en dark web y análisis forenses, entre otros. Delta Protect también entiende la lógica detrás del negocio para explotarla y encontrar las vulnerabilidades más críticas para resolver las causas desde la raíz, y ayudan a las empresas a que vean la ciberseguridad como una inversión estratégica y no como un gasto. Todo esto a través de un costo atractivo y accesible para cualquier empresa que lo necesite. Y pensando que efectivamente este tema y ahorita en esta situación es muy importante, espero que esta conferencia pueda ser de su interés y puedan aprender muchísimo. Santiago, bienvenido y mil gracias por darnos este espacio. No, Ana Lidia, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por hacer el intro. No sé si antes de que empiece, ¿no, Mariana, por si nos acompaña alguien que no conozca bien qué es el Epic Lab y quieras platicar un poquito del Epic Lab? Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, bueno, igual muchísimas gracias, Ana y Santiago, por habernos todos puesto de acuerdo para organizar la charla del día de hoy. La verdad es que estamos súper emocionados porque particularmente la empresa de Santiago es una que nos ha tocado ver crecer, ¿no? Y es una de nuestras empresas que más queremos en el Epic Lab. Y bueno, como ustedes saben, lo que hacemos en el Epic Lab es trabajar para darles herramientas a los alumnos para que puedan llevar a cabo sus proyectos de emprendimiento. Esto lo hacemos a través de diferentes programas que están abiertos para todos los alumnos del ITAM. Y bueno, pues sin más, adelante, San, y en verdad que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Va, perfecto, muchísimas gracias, Mariana. Entonces, bueno, hoy platicaremos un poquito acerca de la importancia de la ciberseguridad en un mundo hiperconectado. ¿Y por qué? ¿Por qué venimos a hablar de este tema hoy? ¿Y por qué la ciberseguridad es un tema que cada vez hemos visto más pues, en los headlines de los periódicos que hackearon a X entidad del gobierno o a alguna empresa? ¿Qué es lo que está pasando? Y pues justamente ahorita estamos viviendo en la cuarta revolución industrial, en la cual tenemos pues miles de millones de dispositivos y personas conectadas con un alto poder de cómputo, el cual nos da acceso a un conocimiento y oportunidades sin precedentes. Y aquí pues lo interesante es que esta convergencia de distintas tecnologías es lo que nos ha llevado hoy a que pues tengamos cuestiones como inteligencia artificial, nanotecnología, biotecnología, ciencia de materiales, almacenamiento de energía, impresión 3D, Internet de las cosas, entre otros. Y aquí pues justamente podemos empezar a ver y entender cómo esta hiperconectividad se ha llevado a cabo a través del crecimiento exponencial que ha tenido la computación. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar o de leer acerca de Gordon Moore, uno de los cofundadores de Intel, quien justamente crea esta ley, la cual decía que cada 18 meses el poder de procesamiento de una computadora se duplicaba y al mismo tiempo se reducía en una fracción del costo.
Y esto es lo que nos ha permitido ver pues estos cambios. Como pueden ver en la parte de arriba tenemos de que cuando fue la revolución industrial a la invención del foco, pasaron 120 años. 90 años después tenemos la llegada del hombre a la luna, ¿no? Con Apolo 11 en 1969, en donde pues bueno, las computadoras eran enormes, edificios gigantes en el cual pues bueno, iban cambiando los cassettes, bulbos, entre otras cuestiones. 22 años después tenemos la creación de Internet con Tim Berners-Lee, y 9 años después fue la primera vez que se secuenció un genoma humano. Y aquí podemos ver otros dos puntos que son interesantísimos. En 2015 fue la primera vez que una computadora pudo sobrepasar el poder del cerebro de un ratón, y se estima que una computadora va a poder sobrepasar el poder de procesamiento de un cerebro humano para 2045. Esto es lo que se conoce como el momento de singularidad o singularity moment. Bueno, oigan, atrévanse por favor si quieren hacer cualquier pregunta, no duden en mandarla en el chat o interrumpirnos, no hay ningún problema, feliz de contestar todas sus dudas y sus preguntas, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto es lo que quiero que veamos, ¿no? Esta convergencia y esta unión entre pues, distintas tecnologías a un ritmo sin precedentes que nunca antes habíamos visto. Y aquí, pues bueno, lo que empezamos a ver es que ya distintas empresas, no solo startups de tecnología, sino empresas tradicionales, cada vez empiezan a implementar pues, más medidas de ciberseguridad, más tecnologías, lo cual requiere que empiecen a implementar medidas de ciberseguridad. Ahorita podemos ver un claro crecimiento también exponencial a los ciberataques, nada más como dato y ahorita lo iremos viendo. Desde que empezó la pandemia han aumentado cerca de 400% los ciberataques a las empresas. ¿Y por qué es esto? Pues claramente esto tiene que ver con empresas que antes tenían un bajo grado de digitalización, inmediatamente tienen que saltar a empezar a utilizar plataformas tecnológicas y procesos digitales, y pues difícilmente en las empresas se detienen realmente a ver si hay políticas adecuadas de ciberseguridad, si se están haciendo auditorías o se están implementando pues, algún antivirus, algún firewall, que ahorita platicaremos un poquito de estos términos para hacer frente a los ciberataques. Entonces, pues bueno, ¿qué es ciberseguridad? Seguramente pues muchos de ustedes han escuchado palabras como hackers, hackeo, ciberseguridad, cibercrimen, etcétera. Entonces, pues para esto vamos a ir revisando algunos de estos conceptos sobre qué es la encripción, que seguramente, bueno, la encripción tal vez un claro ejemplo que creo que podemos tener como usuarios de alguna aplicación es, por ejemplo, WhatsApp. No sé si se han dado cuenta que cuando tienen una llamada por WhatsApp, en la parte superior dice end-to-end encrypted. Eso quiere decir que hay un protocolo de encripción, llamémoslo un algoritmo o una llave privada, que lo que hace es pone a esa conversación única un algoritmo de encripción para en caso de que si alguna persona interviene justamente a escuchar esta llamada o este mensaje, no lo puede ver. Únicamente las dos, o sea, tanto tú como la persona que está en el otro extremo lo puede ver. Dentro de la parte de encripción, por ejemplo, está lo que se conoce como certificados TLS y SSL, que seguramente lo han visto cuando navegan en alguna página de internet, ya sea que vayan a comprar o algún boleto de avión, o vayan a reservar algún hotel o en cualquier otra página que puedan tener justamente un intercambio de información. Es muy importante que esté este certificado SSL. Seguramente también lo han visto mucho en sitios e-commerce o en cualquier otra plataforma de software as a service. Y es importantísimo también porque eso asegura que toda la información que vayamos a enviar a esa plataforma esté encriptada. Después viene lo que se conoce como un black hat y un white hat hacker, que son el hacker de sombrero negro, que son estos hackers maliciosos que antes pues veíamos en películas y ahora los vemos cada vez más en la vida real. Y un white hat, que un white hat prácticamente lo que hace es le comunica a una empresa las vulnerabilidades de forma ética para que puedan parchar esas vulnerabilidades y no resulte en una fuga de información o en un hackeo. Y bueno, el resto de las definiciones las iremos revisando a lo largo de la presentación con algunos ejemplos. Y para eso quiero empezar con lo que se conoce como phishing. El phishing hoy en día es uno de los métodos más comunes en los cuales se están enviando ciberataques. Cerca del 65% de los ciberataques a nivel mundial vienen en forma de phishing. ¿Y qué son los correos de phishing o correos apócrifos? Pues justamente son mails que nos llegan a nuestro correo diciendo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tu cuenta de Netflix fue cancelada. Da clic en este botón para que justamente la pueda rehabilitar. Y aquí el problema es que muchas veces no nos cercioramos de ver a qué página estamos yendo. Entonces, pues yo lo que les recomiendo siempre, ¿no? Primera recomendación de la tarde, ya casi noche, es que su cursor lo pongan arriba del botón sin hacer clic. Entonces, si ustedes ponen el cursor arriba del botón,
muy probablemente ya sea en su navegador o en su visualizador de correos, te sale o ahí mismo o en una esquina inferior del lado izquierdo a qué página te redirige. Y pues es importantísimo que nos demos cuenta que realmente sí nos está enviando a una página de Netflix. Y aquí pues la cuestión es que los hackers cada vez son más vivos, ¿no? Ya empiezan a, por ejemplo, mandar correos de la CFE y te dicen, oye, no has pagado tu luz, aquí puedes visualizar tu factura en Word o en PDF. Y el problema es que si descargamos estos correos, existe la posibilidad de que descarguemos un correo a nuestra computadora que tenga algún tipo de virus, ahora ya recientemente más conocido como malware, el cual pues va a resultar en algún tipo de que alguien se robe nuestra información, se exponga nuestras credenciales, etcétera. Entonces, bueno, aquí un par de ejemplos más, ¿no? Por ejemplo, ver siempre las direcciones que estamos visitando. Aquí tenemos sellercentral.amazon.eu. Pues claramente no tiene absolutamente nada que ver con Amazon y muchas veces los hackers hacen esto de forma tan rápida que, por ejemplo, aquí dejaron 2 botones de help. ¿No? Del SAT, ¿no? Pues obviamente te dice anomalías en tu situación fiscal, la gente entra en pánico, le da a descargar documento y resulta que descargas pues un documento que en la parte de atrás del documento puede venir con, como les mencionaba, algún tipo de virus o de malware, que ahorita revisaremos esas definiciones, para pues, bueno, justamente poder robar las credenciales de acceso a todas tus plataformas de internet, encriptar o secuestrar tu información, entre otros. Otro ejemplo, BBVA, de nombre podría parecer que sí es de BBVA, pero al ver el dominio del cual lo envían, pues claramente no tiene nada que ver. Entonces hay que tener mucho cuidado con el link hacia donde nos redirige y quién está enviando este correo para justamente hacer frente a lo que se conoce como phishing. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Recuerden que si tienen alguna pregunta, vamos a estar en el chat, ahí la pueden compartir y se la pasamos a Santiago. Perfecto, vamos avanzando mientras tanto. Súper. Y bueno, el siguiente tema que vamos a platicar es lo que se conoce como ransomware. Ransom viene de la palabra secuestro, ware de información. Y es uno de los métodos más comunes que hemos visto. A lo largo de la presentación íbamos platicando de varios casos, pero uno, por ejemplo, de los casos más famosos aquí en México fue el caso de Pemex, que fue en noviembre del año pasado. Y lo que pasó fue que llegan los trabajadores, los colaboradores de Pemex a su oficina, abren su computadora y se topan con un mensaje de este tipo, que te dice: acabamos de bloquear todos tus documentos personales, nos tienes que depositar cierta cantidad de Bitcoin para poderte regresar justamente tu información. Aquí hay un tema, ¿no? Y es algo que se ha hablado muchas veces, en si pagarle a estos hackers o no pagarle a estos hackers, ¿no? Pues aquí también resulta que si acaban de encriptar tu información y no tienes ninguna copia de seguridad, pues claramente no tienes ninguna otra forma de recuperar tu información más que si lo pagas. Y después está la otra cara de la moneda, que es, pues si les pagas para recuperar tu información, hay de dos: o que no te regresen tu información, que pues bueno, ese es el riesgo asociado, pero aquí lo más importante es que si tú le estás pagando a un hacker, le estamos dando más armas para que lo sigan haciendo y tengan más recursos para considerar y poder lograr ataques muchísimo más profesionales, por así decirlo, que afecten pues, también a algunas otras empresas públicas, gobierno, etcétera, ¿no? El siguiente tipo de ataque que les quiero platicar es lo que se conoce como un man in the middle attack, o un ataque del hombre en el medio. Y aquí la recomendación que les hago es que hay que tener muchísimo cuidado cuando nos conectamos a redes públicas. Llamemos desde una universidad, un hospital, un centro comercial o un aeropuerto. Porque ¿qué pasa y qué puede pasar? Y esto de verdad que es un caso real. Esto que ven aquí del lado derecho es lo que se conoce como un Wi-Fi Pineapple, o un router Pineapple, que prácticamente lo que hace, y les ejemplifico un caso, es, imagínense que un hacker compra este router, que lo pueden comprar en internet, va a un Starbucks, se conecta a su computadora, crea una nueva red que se llame, en vez de la de Starbucks, que es Starbucks, que diga Starbucks gratis, y pues la gente se empieza a conectar a esa red. ¿Y qué pasa? Hay algunos casos, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues que seguramente les ha pasado cuando se conectan a algún Wi-Fi público, que te dice, te conectas, automáticamente te aparece una ventana, un pop-up, y te dice, danos tu email y tu password. Y aquí les pongo estos dos ejemplos para poder diferenciar entre cuál es el real y cuál es el falso. Claramente aquí pues el real es el de la derecha porque ya reconoce que eres tú en tu perfil. Pero ¿qué pasa si tú no te das cuenta? Y digamos lo que lo pueden hacer con Google, con Facebook, con cualquier otra plataforma que sea muy común que la gente tenga un usuario y contraseña.
Entonces yo aquí voy a entrar y lo que voy a hacer voy a poner mi mail y mi password, y pues aquí el problema es que ya le compartí mi password a ese hacker. O sea, esto es una ventana falsa que el hacker o el programador desarrolló. Y el problema también de este tipo de modems, ¿no? Que son herramientas para hacer pruebas de penetración de forma ética a las empresas, la gente lo está usando para el mal. Entonces aquí el problema es que la información pasa empaquetada a través de su router y las personas que tienen control de este router pueden desempaquetar esa información y pues ver absolutamente todo de lo que estamos navegando, ¿no? Desde correos, mensajes, nuestros cookies, nuestro historial de navegación de donde estamos visitando, etcétera. Entonces, pues hay que tener muchísimo cuidado y aquí la recomendación es que se utilice un VPN, que ahorita entraremos a platicar eso. Y lo siguiente que les quiero platicar para que vean un poco qué tan expuestos o qué tan vulnerables podemos ser justamente a este tipo de cuestiones. Me gustaría que entren en esta página de internet que es Have I Been Pwned. Mariana, si pudieras apoyar a enviar el link que tengo aquí abajo al chat. Y lo que quiero que vean es esta plataforma desarrollada por un hacker ético que tiene, bueno, este screenshot ya es un poco anterior, pero tiene ya cerca de 10,000 millones de credenciales expuestas. Entonces, lo que quiero que hagan aquí el ejemplo es que entren a la página haveibeenpwned.com y pongan su correo. Por ejemplo, yo aquí puse mi correo personal, ¿no? santi205@hotmail.com. Bueno, no es mi correo personal, es el primer correo que tuve al cual me llegan todos los spams. Y aquí lo que me dice es, oye, ten cuidado, resulta que ya tienes una fuga de datos con este correo y contraseña. Y aquí, por ejemplo, yo puedo ver, ¿no? Breaches en los cuales tú te viste involucrado. Y resulta que yo con este correo lo utilizaba para una plataforma que se llama Dailymotion, que en octubre de 2016 recibieron un hackeo que expuso la información de cerca de 85 millones de sus usuarios. ¿Y qué tipo de información venía expuesta o comprometida? Email, o sea, dirección de correo, passwords y usernames. Eso quiere decir que pues ya tal cual estaban por ahí flotando en la dark web, que como saben pues es esta parte oscura de internet que se caracteriza mucho por que se compartan justamente información sensible de empresas. ¿Alguien nos quiere compartir que si le salió algo aquí rojo o en verde? Si le salió en rojo, no apaniquen, nada más la recomendación pues es obviamente hacer cambio de contraseñas. Pero alguien que nos quiera compartir, sin pena. Me salió en rojo. Te salió, oye, ¿y cuántos breaches te salieron? Uno, nada más. Bien, qué bueno. Además de una aplicación que no uso desde hace 5 años, entonces pues... Ok, pues nada, ahí cambiar contraseñas. Sí, importantísimo, ¿no? Y no solo pues esa aplicación que no usas, sino si usabas pues passwords similares para cualquier otro servicio en internet, pues es importante que lo veas. Alguien que le haya salido en verde. Es muy común que, por ejemplo, correos corporativos salgan en verde. Bueno, seguimos. Juanfer, ¿tú qué opinas? ¿Algo que quieras compartirnos en cuanto a justamente esta plataforma de Have I Been Pwned? Continuamos. En mi caso yo me quedé, o sea, igual salí en rojo, pero entonces nos decía Santi que no es tampoco, o sea, ¿es para alarmarnos demasiado? Perdón, ¿puedes repetirlo, Mariana, que no escuché el último? Sí, es para alarmarnos demasiado ver en rojo nuestro... Pues no es para alarmarnos, pero tal vez es para darnos cuenta de cómo podemos ser vulnerables nuestras credenciales de nuestro correo y pues sí, justamente tomar decisiones en cuanto a cambio de password de forma recurrente. Nosotros yo creo que lo hemos visto mucho, por ejemplo, en el portal del ITAM, que cada cierto periodo de tiempo nos pide que generemos una password nueva. Es justamente para evitar este tipo de fugas de información. Ok, por ahí nos salió también alguien en verde, José Alejandro Hernández. Francisco Cordero, uno en rojo. Bueno, cambia de password. José Alejandro, pues, todos mis correos en verde. Bien, qué bien. Eso es buena práctica de seguridad, pero bueno, igual te recomendamos que hagas cambios de contraseña de forma recurrente. Este video que les voy a mostrar a continuación está interesantísimo porque nos permite entender cuál podría ser el riesgo asociado o cuánto le podría costar a una empresa un ciberataque. Aquí se van a estar calculando dos variables. Uno, annual revenue, y en el otro, el número de usuarios de los cuales estamos almacenando información. Entonces, pues es una calculadorcita. Aquí van a ir viendo cómo va avanzando el video, ¿no? Cómo vamos probando las variables en cuanto a el revenue y los números de usuarios. Y pues un incidente de ciberseguridad te puede costar desde $115,000, ¿no? Digamos que son cerca de 2.3 millones de pesos para darnos cuenta en cuanto a si una empresa se expone a la información, las pérdidas que puede tener. Que estas pérdidas por un ciberataque pues pueden venir desde
Pues claramente cuestiones regulatorias, ¿no? Por ejemplo, el INAI es muy fuerte toda la parte de, bueno, lo que hace el INAI en cuanto a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, de que si se expone información de tus clientes, se los tienes que comunicar, y si no lo haces en cierto periodo de tiempo, te pueden poner multas que van de millones de pesos, hasta, pues, con eso, hasta cuestiones operativas, ¿no? De tanto, por ejemplo, lo que platicábamos del caso de Pemex, que los empleados pues, no podían usar sus computadoras porque no pagaron el ransom, hasta se ha visto empresas, que ahorita veremos el caso de una fábrica de chocolates en Australia, que a raíz de un ciberataque tuvieron que dejar de operar y pues no pudieron producir chocolates en días. Entonces, a nivel de negocio, ¿cuál es el impacto que esto te puede traer? Entonces, aquí nada más le pongo play para que vayan viendo cómo va cambiando. Primero aumentamos un poco los números de usuarios, ya que ya aumentó $375,000 por ciberataque. Se aumenta el revenue de unos $50 millones y ya va cambiando, ¿no? Hasta pues llegar justamente a cuál es el máximo, ¿no? Que aquí podemos ver que es cerca de $2.3 millones por ciberataque para empresas que tienen más de 1 millón de usuarios y que facturan entre $250,000 y $1,000 millones. Y veo aquí una pregunta de Alan. ¿Una pyme debería preocuparse por tener un equipo de ciberseguridad? ¿O ya es cuando se manejan números grandes de números? Pues aquí, Alan, la parte interesante es que pues depende un poco de las operaciones de la pyme, ¿no? Hay empresas muy chicas o startups muy chicas que han tenido mucho éxito porque tienen un producto tecnológico muy valioso. Podemos ver por industrias que ha crecido mucho e-commerce, fintech, issuetech. Y pues aquí lo que vemos es que aunque haya, por ejemplo, una pyme de empleados chicos de números, pues ver justamente cómo opera el negocio, qué productos tecnológicos es cuando se maneja. Ok, ya vi, Alan. No, justamente pues entender si tienes una plataforma web y es tu punto de contacto principal con tus clientes, pues la importancia de hacer un hackeo ético, una prueba de penetración a la plataforma para entender. Si dentro de la organización ya tienes distintos niveles administrativos y ya tienes un número de 100, 120 empleados que manejan distinto tipo de información, pues qué políticas internas se construyen en la organización, que eso lo debe de hacer, pues en teoría, un director de ciberseguridad o como se conoce en inglés, un CISO, que es un Chief Information and Security Officer, que debe de justamente pues llevar toda esta parte de políticas, de manuales de Bring Your Own Device, qué hacer en caso de un ciberataque, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, el tema de la ciberseguridad es algo por lo que deben de preocuparse startups, pymes y corporativos gigantes. Espero haber respondido tu pregunta y si no, ahorita podemos profundizar. Listo. Perfecto, excelente, Alan. Gracias por tu pregunta. Luego, para ver un poquito el cambio que ha tenido esta cuestión de ciberataques, ¿no? Y comparando también este año de pandemia, lo que podemos ver en esta gráfica es en las X tenemos tiempo y en las Y es número de millones de datos expuestos en la dark web en el Q1 de cada año. Entonces, a mí lo que me asombra muchísimo es el entender, de 2019 habían cerca de 2.200 millones de datos expuestos en la dark web, y a esto le podemos llamar desde nuestro usuario y contraseña de Dailymotion en ese caso, o mi mail y password de Gmail o de LinkedIn, o también, por ejemplo, EasyJet, que tuvieron la aerolínea europea, que tuvo una fuga de información que expuso cerca de 1 millón de la información de sus pasajeros, incluyendo pasaportes, tarjetas de crédito, direcciones de sus clientes, etcétera. Y aquí puedes ver, ¿no? Justamente, pues este cambio desde que cerca de casi, o sea, se cuadruplicó del Q1 de 2019 al 2020, y pues esto claramente hay una alta correlación con el trabajo remoto y la pandemia. Y bueno, un poquito de datos adicionales de dónde vienen los ciberataques, pues podemos ver que el 48% de los correos que vienen con documentos corporativos tienen información maliciosa. Y aquí lo que quiero explicar de esta información maliciosa es, como les digo, imagínense que ustedes descargan un archivo en formato .pdf o una factura en formato .xml. Y resulta que si fue un hacker que nos lo envió, pues nosotros lo podemos visualizar súper bien. Abrimos el PDF y lo podemos ver, pero no sabemos qué está pasando en la parte detrás del código, que es como usuarios, ni menos en nuestras computadoras vemos, qué está pasando justamente con ese código que se está ejecutando detrás, puede traer malware. Luego, el 34% de la información expuesta de las empresas viene por empleados internos, ¿no? Pues justamente que no tienen cuidado en manejar distintos tipos de privilegios y acceso a información dentro de las organizaciones.
Podemos ver, como les había platicado, el 65% de los ciberataques vienen en forma de phishing, y aquí hay dos formas de enfrentarlo. La parte de la concientización, que es un poquito, pues bueno, lo que estamos platicando y revisando en esta presentación. Y por otro lado, pues es que sí existen ciertos softwares que se instalan para poder ver justamente este tipo de correos. Y por ejemplo, para quienes utilicen, en este caso, la G Suite de Google, pues pueden ver justamente en la G Suite de Google que de repente detecta correos sospechosos, que ahorita igual les voy a poner un ejemplo de esto. Y el 95% del malware, como platicamos, el malware viene de la palabra malicious software y es lo que antiguamente se conocía como un virus, ya la forma correcta de decirlo es malware, ¿no? Por ejemplo, ya también seguramente han escuchado muchísimo de los antivirus y demás, ya está migrando mucho la tendencia de las empresas de ciberseguridad a lo que se conoce como anti-malware. Y bueno, pues un poquito lo que hemos platicado, ¿no? A lo largo de esta sesión, pues este mundo hiperconectado en el que vivimos, nada más para que se den una idea, se estima que para este año ya hay cerca de 50,000 millones de dispositivos conectados a Internet. Que esto va, pues obviamente, no solo desde nuestras computadoras, tablets y smartphones, sino también pues ya relojes inteligentes que están traqueando nuestro pulso, televisiones inteligentes, coches autónomos, pues ya seguramente hasta lo han visto, un microondas inteligente que sacó Amazon con Alexa, ¿no? Entonces, pues todo eso lo que está haciendo es recolectar información todo el tiempo, que se convierte en Big Data, y pues muchas veces hay información muy delicada de los usuarios, porque pues bueno, hay que tener también mucho cuidado con eso. Y bueno, para darnos un poquito también idea en cuanto a cómo está esta cuestión de ciberataques, les comparto este video, es de una empresa de ciberseguridad, Kaspersky, y lo que vamos a ver en este video es en tiempo real los ciberataques. Como les platicaba un poquito al principio, México ha estado posicionado como uno de los países con más ciberataques a nivel internacional. México ha estado ya posicionado como tercer país del mundo con más ciberataques. Por lo general oscilamos en los primeros 15 lugares. Pero miren, en este video que grabé aquí, que les preparé, podemos ver que México este día está posicionado como 13º país con más ciberataques. Nos podemos mover a Rusia y a China, pues que por lo general están en los primeros lugares. Y luego podemos, si regresamos a Latinoamérica, podemos ver a Brasil, Estados Unidos y Argentina como cuáles son los países que más le siguen los ciberataques. Aquí lo que vemos, las líneas son ataques que están entrando y saliendo, y esto se cuantifica pues a través justamente de anti-malwares y antivirus que utiliza Kaspersky para detectar cómo están los ciberataques a nivel internacional. Bueno, otro video para darnos cuenta un poco de la magnitud de estos ataques. Les comparto, esto es un video de un ransomware que se conoció como WannaCry. Ha sido uno de los ataques más devastadores. Se estima que afectó entre 120 y 150 millones de computadoras, tanto de nosotros como individuos, como personas y a empresas. Quiero que vean estamos 11 de mayo de 2017, va avanzando de volada aquí el tiempo, está muy acelerado este video. Empezamos a ver el primer indicio en Rusia, ¿no? Day Zero, lo que se conoce es cuando se conoce por primera vez ese ataque en Rusia, y después vean cómo en cuestión de segundos se replica en todo el mundo, incluyendo México, ¿no? Y aquí, bueno, vamos a ver un par de empresas que fueron afectadas. Pero aquí lo que es una locura es que pues fueron 2 días, ¿no? Desde que se detectó la primera vez de este ransomware hasta pues justamente lo rápido que se expandió a todo el mundo. Y fue en 2017, a raíz justamente de este ciberataque ransomware que se llamó WannaCry, pues que muchísimas empresas empezaron a preocupar más por eso. Hay una empresa que se llama MSD, es un laboratorio, una farmacéutica, que porque les cayó justamente este ransomware, los costos tanto regulatorios como operativos derivados de este ciberataque fueron de casi 350 millones de dólares. O sea, eso les costó el ciberataque. Y pues bueno, creo que aquí lo estamos viendo de una forma muy clara. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante en el chat o puede quitar su micrófono y los vamos respondiendo. Otro tipo de ataque súper conocido es lo que se conoce como un DDoS o un Distributed Denial of Service o un ataque de denegación de servicio. Que lo que hace, para ejemplificar también un poquito, es, pues imagínense que ahorita estamos en este Zoom, ¿no? Las 20 personas que estamos, y de repente resulta que quieren entrar 1,000 personas. Pues eventualmente esta sesión de Zoom no lo va a soportar y se va a caer. Entonces, pues justamente lo que hace un ataque de denegación de servicios es a una página de internet
les manda justamente pues muchísimos requests a su página de internet o a su servidor hasta que este no lo soporte y se cae. Esto es público y lo comunicó el departamento adecuado que ve esto en el ITAM. El ITAM un día recibió justamente uno de estos ataques, que miles de computadoras en todo el mundo se conectaban para lanzar ataques dirigidos hasta que se cae el servidor, ¿no? Entonces, estos ataques en la mayoría de las veces funcionan como distracción, no es tanto un ciberataque. En el gobierno se ve mucho que también se están cayendo mucho páginas de internet por este tipo de ataque. Aquí puntualmente les puse esta foto porque fue el 5 de julio, el día que más ataques de denegación de este año, el día que más ataques de denegación de servicios se han detectado. Podemos ver, por ejemplo, unas gráficas de cómo iba el tráfico de empresas como Verizon, de telecomunicaciones, o Facebook o Microsoft. Iba sin información y de repente veías picos de todas estas computadoras que se conectan para lanzar el ataque dirigido. José Alejandro, ¿qué tanto nos protege un antivirus de estos ataques? Pues mira, la mayoría de los ciberataques por lo general ocurren en su mayor porcentaje para dispositivos Windows y celulares Android. Y pues sí, la verdad es bueno tener un antivirus, aunque hemos visto que igual teniendo un antivirus una computadora se puede ver expuesta. Ahorita al final igual les pasaré esas recomendaciones, pero pues tener un buen antivirus, estarlo actualizando constantemente y al igual que estar actualizando constantemente el sistema operativo es súper, súper importante. Entonces, pues, si es bueno tenerlo, te digo, echarle un ojo, por ejemplo, a estos de Kaspersky, por ejemplo, BlackBerry, ¿no? Empresa de Research in Motion de BlackBerry que hacían celulares, ya no hacen celulares y se especializan únicamente ahora en el desarrollo de softwares para prevención de ciberataques con inteligencia artificial y machine learning. Entonces, pues ya te digo, estos antivirus ahora conocidos como anti-malwares, échale un ojo a estos de BlackBerry o de FireEye, también hay algunos buenos que funcionan muy bien para justamente pues estos nuevos ciberataques que se están creando todo el tiempo. Industrias vulnerables y cuáles son los motivos. Pues bueno, obviamente el sector financiero es uno de los más afectados por la naturaleza del negocio y los recursos implicados. Plataformas de software as a service, cualquier plataforma que utilicemos en internet es la información y lo que vemos, pues, lo que vieron ahorita, por ejemplo, en el Have I Been Pwned, de cuáles son las empresas que están siendo expuestas a su información. Toda la parte de retail y de e-commerce, aerolíneas, también estamos viendo constantemente cómo aumentan más los ciberataques, empresas de logística y transporte e incluso pues industrias tradicionales que operan mucha maquinaria y esta maquinaria cada vez está más conectada, por ende se puede ver afectada por un ciberataque. ¿Cuáles son los motivos que vemos? ¿No? Pues obviamente mucho toda la parte de espionaje corporativo de, oye, a ver, ¿por qué le está yendo mejor al competidor? Y pues claramente está tipificado como un delito, ¿no? En la parte de espionaje corporativo. Los recursos económicos, como ya lo vimos pues en toda la parte de ransomware que te piden obviamente pues Bitcoin a cambio, que muchos creen que el Bitcoin puede ser, que no se puede traquear, pero de cierta forma sí se puede traquear. Y pues por último, datos sensibles de las personas es lo que más se comercializa en la dark web de las empresas. ¿Y hasta dónde podría llegar? Estos 5 casos que les voy a platicar podrían sonar muy futuristas o de periódico o sci-fi, pero es real. Uno de ellos hubo un hospital en Houston que el director del hospital recibió justamente un correo que le decía, oye, si no nos depositas tanta cantidad de Bitcoin a esta dirección, le mandaron la dirección de Bitcoin, vamos a pagar la red eléctrica del hospital. Claramente la persona, que el director hizo caso omiso a ese correo y efectivamente los hackers pudieron apagar la red eléctrica del hospital durante 3 segundos. Entonces, pues imagínense lo crítico que puede llegar a ser eso. Luego tenemos empresas de genética, el segundo caso, por ejemplo, 23andMe es una empresa que mapean tus genes para entender un poquito de dónde vienes. Y aquí lo importante es, por ejemplo, ¿qué pasa con la información que almacena 23andMe genética de sus usuarios? ¿Qué pasa si una aseguradora puede acceder a esa información y decirle a una persona, oye, ¿sabes qué? Tu póliza de seguro no te va a costar X cantidad de dinero, sino te va a costar 3 veces más cantidad de dinero porque tienes cierto porcentaje a desarrollar X enfermedad en el largo plazo. Entonces es súper valiosa esta información y cómo la están almacenando. Después la parte de coches autónomos, creo que pues bueno, es algo que cada vez se va a empezar a ver más. Aquí, pues bueno, tenemos uno de los que mejor funciona es el Tesla, ¿no? De Elon Musk. Y muy curiosamente, Tesla, al igual que muchas otras empresas,
hacen algo que se conoce como bounty programs o programas de recompensa. Y aquí la cuestión de los bounty programs es, y no sé si alguno lo haya visto o nos quiera platicar o comentar algún caso, pero Apple lanza una convocatoria a los hackers del mundo y les dice, quien me encuentre una vulnerabilidad, les vamos a dar $500,000 de recompensa. Entonces, pues todos los hackers del mundo se empiezan a buscar vulnerabilidades. Y Tesla hizo lo mismo. Elon Musk sacó un bounty program y resultó que 2 chinos pudieron acceder justamente a la parte del código del Tesla y podían controlar un Tesla con un control de Xbox. Entonces, pues bueno, a estos 2 chinos, Elon Musk le regaló un Tesla a cada uno como recompensa. El otro caso, pues futurista, que pues bueno, va avanzando bastante rápido, el tema de Neuralink, otra empresa de Elon Musk con la finalidad de conectar el cerebro humano a una computadora. ¿Qué pasa? Y lo que hacen estas computadoras es, están empezando a entender cómo funcionan nuestras neuronas y cómo reaccionamos ante cualquier evento, ¿no? Si yo me pincho el dedo, ¿qué ocasiona eso a nivel neuronal en el cerebro? ¿Qué pasa si alguien puede acceder a esa información? Y por último, que pueden ver el video, lo acaba de publicar el World Economic Forum hace 2 semanas, de una hacker que logró hackear su marcapasos, ¿no? Los marcapasos, pues justamente para poder controlar para personas que tienen enfermedades, bueno, tanto cardiovasculares como del corazón, y pues cada vez son más avanzados estos marcapasos, cada vez tienen tecnología Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ¿no? Near Field Communication, RFID. Entonces, esta chava te demuestra lo fácil que puede ser hackear un marcapasos, y también en un libro que les voy a recomendar al final, cuentan historias de cómo hay gente que ha recibido, por ejemplo, lo mismo que el hospital, pero con su marcapasos, que le dicen, oye, si no depositas tanta cantidad de criptomonedas, vamos a pagar tu marcapasos unos segundos. Entonces, pues igual, algo muy crítico. ¿Alguna pregunta a alguien? Vamos avanzando. Sí, Sana, hay una pregunta en el chat. Ay, dame un segundo. No sé, me ha lo de José Alejandro. Sí, creo que es la de qué tanto nos protege un antivirus de estos ataques. Esa fue la última que tenemos abierta. Sí, te la contesté, José Alejandro. Ya la contestó, sí. Sí, okay, totalmente. Perfecto. Va, buenísimo, gracias. Y pues bueno, un poquito aquí, ¿no? Es el tema de que los hackers crecen cada vez más maliciosos y más ambiciosos, ¿no? Cada vez, como les digo, es un juego de policías y ladrones en cuanto a cómo van avanzando los hackers y qué van haciendo las empresas de ciberseguridad para poder hacer frente a estos ataques. Y bueno, algunos casos de hackeo recientes que me gustaría compartirles de diversas industrias. Pues bueno, tenemos el hackeo a Marriott, Starwood Hotels, que igual en 2019 un grupo de hackers pudo acceder a la información de Marriott y bueno, publicar toda la información de cerca de 500 millones de sus huéspedes. ¿Y qué información viene ahí? Pues puede venir nuestro correo, nuestro teléfono, la dirección de nuestras casas, incluso se puede ver el nivel socioeconómico de los huéspedes dependiendo un poco en qué cuarto se hospedan. Y hoy justamente leí una noticia que en Gran Bretaña les estaban queriendo cobrar, creo que 50 millones de libras, ¿no? Obviamente por igual, por lo que les menciono, ¿no? Las multas y pues obviamente las leyes que están habiendo ya tan estrictas y más en Europa en cuanto a cómo se almacena la información de sus usuarios. Y ya les aceptaron bajarles la multa, el fine creo que a 18 millones de libras les va a costar al menos ese ciberataque en Gran Bretaña. Imagínense, pues cada país aplicará la ley conforme dependa de ese país y pues justamente Marriott va a tener que pagar todo eso. Después tenemos Capital One, es una institución financiera en Estados Unidos, una de las más grandes, tienen cerca de 100 millones de usuarios, entonces digamos que cerca de 1/3 de la población de Estados Unidos tiene una cuenta con Capital One y le da mucha infraestructura también a otros bancos, pero muchas veces no se ve que es Capital One. Y el problema fue que salió una empleada muy enojada que habían corrido y de cierta forma todavía no se llegó bien a la conclusión, pero en teoría compartió información con un grupo de hackers que resultó justamente que expusiera la información de todos estos usuarios. Después tenemos el caso de Garmin, que es súper reciente de pandemia, por ahí de finales de julio, principios de agosto. Y el caso de Garmin estuvo muy interesante. ¿Por qué? Porque lo primero que se empezó a ver es que los usuarios empezaron a quejarse que no podían conectar su reloj inteligente con su celular. Después que no podían acceder a su cuenta. Y aquí justamente Garmin publica que habían sido hackeados y que estaban investigando. Y luego empieza a aparecer en las noticias que, pues como saben, Garmin no solamente hace smartwatches, sino también hace sistemas de navegación de barcos y de aviones. Y pues esos sistemas de navegación de barcos y de aviones tampoco estaban funcionando.
Entonces la FAA en Estados Unidos, pues obviamente le empieza a decir a Garmin, oye, ¿qué onda? Hay aviones que no pueden volar y barcos que no pueden navegar porque pues todo tu sistema estaba encriptado. Y aquí lo que pasó fue que a Garmin le cayó un ransomware que afectó pues a toda su infraestructura y a todo su tipo de tecnología. Y los hackers les estaban pidiendo $10 millones. Y aquí pues obviamente entra otra variable que platicábamos al principio. Imagínense, no sabemos quién está detrás de estos hackers. Si es un niño en Ucrania de 15 años con unos skills de programación impresionantes o es una organización criminal o terrorista. Entonces, ¿qué pasa si le estás dando esos $10 millones a una organización criminal? Pues les estamos dando armas para hacer más daño. Entonces, aquí también entra el gobierno de Estados Unidos para pues justamente decirles, oye, no le puedes pagar esos $10 millones a estos criminales, porque son criminales, al final de cuentas. O sea, para no hacerles el cuento largo, lo que pasó con Garmin, le pagaron esos $10 millones a una firma de seguridad israelí y son ellos quienes les llevaron el caso y pues hasta el momento no se conoció más información. Pero pues bueno, muy probablemente vamos a empezar a ver que información de usuarios de Garmin van a estar expuestos en Internet y pues todas las multas que se les van a venir, principalmente por lo que les comentaba de los sistemas de navegación de barcos y de aviones. El caso de Pemex, que ya lo platicamos, les cae un ransomware en noviembre del año pasado, les pidieron $5 millones. Pemex decide sabiamente no pagarlos y en febrero de este año el grupo de hackers que hackeó Pemex publicó en un foro en la dark web cerca de 10 gigabytes de información de la empresa. Banco, pues todo el tiempo lo estamos viendo en el periódico, han tenido mala suerte y les han caído varios ciberataques. Casi siempre dicen que no se vio afectada la información de sus usuarios, que pues bueno, aquí de cierta forma no lo podemos conocer. Megacable, ¿no? También empresa mexicana, cotiza en la bolsa y por ende, pues al tener un ciberataque tiene que reportarlo. Fue un ciberataque que afectó a algunos de sus servidores, no hizo cuestión más grande, pero pues al ser una empresa pública tuvieron que dar un comunicado y sus acciones al día siguiente bajaron 9%, ¿no? Entonces también, o sea, les voy a poner estos ejemplos para que entendamos de distintas industrias cómo los puede afectar. Librerías por Rúa, ¿no? Diría, ¿quién demonios quiere hackear una librería? Pero pues al final de cuentas es lo mismo, información sensible de sus usuarios, tarjetas de crédito, una plataforma de e-commerce, etc. Después en 2018, 2017 tuvimos el hackeo al sistema SPEI, ¿no? Banco de México, que pues bueno, fue uno de los ataques más sonados. Aquí obviamente hubo gente interna de Banco de México que se sigue investigando quiénes fueron y gente externa con skills computacionales muy altos. Y pues bueno, efectivamente hackearon el sistema SPEI a través de una entrada que encontraron en una plataforma de Bancomext. Y esto resultó en que en que se robaran cerca de 400 millones de pesos. Hay quienes dicen que fueron 3.500 millones de pesos, pero bueno, lo que sale en las noticias son cerca de 400 millones de pesos. Y pues fue algo súper alarmante, no solo para Banco de México y el SPEI, que la verdad es que es uno de los sistemas de pagos electrónicos interbancarios más eficientes del mundo, o sea, en realidad sí del mundo, que hayan tenido este ataque. Y aquí pues lo que pasó es, esto abrió mucho los ojos, en este caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional Bancaria, en cuanto a cómo tenían que ser más estrictos para todos los bancos que implementaran políticas de seguridad mucho más robustas, pruebas de penetración para encontrar vulnerabilidades en sus plataformas antes de que lo encontrara un hacker. Y, por ejemplo, en este caso, y como platicamos al principio, la industria fintech, todas las fintech, no sé si han visto, pero entró en vigor la ley fintech, que independiente de muchísimos artículos que pueden ver en la ley, puntualmente hay 3 artículos que hablan de toda la parte de seguridad de la información. Entonces, pues estas startups que son chicas, pero tienen un producto tecnológico que es una wallet digital, pues realmente necesitan tener muy buenos protocolos de seguridad para salvaguardar la información de sus clientes, ¿no? La integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos de los clientes. Y por último ejemplo de hackeos recientes, Cadbury, como les platicaba, una empresa australiana de chocolates, una fábrica, les cayó un ciberataque y estuvieron cerca de una semana con sus máquinas paradas sin poder producir chocolates. Entonces, imagínense aquí el impacto económico o marginal de cuánto perdieron por no estar produciendo sus chocolates. Otra vez, alguna pregunta o comentario, adelante, en el chat los pueden hacer. Y bueno, ya llegando un poquito al final y entramos unos minutitos de preguntas y respuestas. ¿Cómo protegerte como usuario? Les traigo algunas recomendaciones. La primera y la más importante es lo que se conoce como 2FA o Two Factor Authenticator o autenticación de doble factor.
en la cual pues prácticamente es cuando tú quieres entrar a tu correo, te llega una notificación que dice que si eres tú o si no eres tú. Entonces, esto es importantísimo que lo activen no solo en sus correos personales, sino también en sus correos de trabajo. Todas las redes sociales lo tienen, LinkedIn, Facebook, Instagram, hasta WhatsApp. Les recomiendo que hagan mucho e implementen esto en WhatsApp y en Instagram, porque cada vez se ven ataques a personas mucho más fuertes. Y por ejemplo, para aquellos que nos salió en Have I Been Pwned en rojo nuestro correo, si ustedes tienen implementado el 2FA, es muy, muy, muy difícil que realmente alguien pueda entrar a su correo, ¿no? Entonces, súper importante que lo tengan. El siguiente es lo que se conoce como un certificado SSL, que ya lo habíamos platicado. Cuando entren a alguna página de internet en la cual vayan a hacer un intercambio de información, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la plataforma de criptomonedas Bitso, que tenga el candadito. Hay veces que no sale con el candadito, hay veces que nada más dice secure, o hay veces que dice igual not secure. También en caso de que si ustedes navegan en una página que no lo tienen, tampoco quiere decir que no es segura, ¿no? Porque hay landing pages que no tienen este certificado porque no vamos a hacer un intercambio de información. Y por último, pues entra mucho toda la parte de lo que hablamos del man in the middle attack, de cuando nos conectemos a redes públicas, utilizar lo que se conoce como una VPN o un Virtual Private Network, que es una aplicación que descargamos a nuestro celular para platicarlo un poco de forma más sencilla. Y lo que hace es que asegura la conexión entre nosotros clientes y el servidor al que nos estamos comunicando de cualquier página de internet. Entonces, el VPN hace que justamente toda la información viaje de forma segura, privada e incluso anónima. Ahí les recomiendo algunos si quieren apuntar para Mac. Obviamente los VPNs pagados funcionan mucho mejor, pero los VPNs gratuitos también funcionan bien. Para Mac hay uno muy bueno que se llama Star VPN, de estrella, Star VPN. Para celulares, tanto iOS como Android, hay uno también muy bueno que se llama BetterNet, también lo pueden utilizar de forma gratuita, es muy bueno. O ExpressVPN, también es otro que pueden utilizar de forma gratuita y funciona muy bien. Y si quieren alguno pagado, hay uno que se llama Surfshark, ¿no? Como de surfear y tiburón, que funciona muy bien y también es un VPN bastante seguro. Contraseñas complejas y no repetidas, importantísimo. Creo que ya vimos un poco lo vulnerables que pueden ser nuestras credenciales. Entonces, pues utilizar passwords únicas, ¿no? No utilizar, yo creo que esa es una práctica que todos la hacemos de forma errónea, que es utilizar la misma clave para todo. Realmente utilizar contraseñas que tengan mayúsculas, que tengan minúsculas, que tengan números, que tengan caracteres no alfanuméricos. Y un ejemplo aquí, ¿no? Pues obviamente password es una muy mala password, pero si le ponemos un arroba, un 0 y un 1, y pues además le agregamos al final un signo de exclamación, pues claramente mucho más segura. Y como recomendación, ¿no? Obviamente esto lo estoy inventando y nada más para cuestiones de ejercicio. Pero, por ejemplo, le pongo password y le pongo una F y una K. Entonces es mi password para Facebook, ¿no? O una G, una M y una I. Y en vez de una L le pongo un signo de exclamación. Ese es mi password para Gmail. Entonces, eso pues lo pueden tener. Y para organizar todas sus passwords pueden usar un password manager, como puede ser Keeper o puede ser One Password, que tal vez lo han visto ahí en la Play Store o en la Google Store, o en la Apple Store, perdón. Y ahí almacenar nuestras contraseñas o en papel, en una libretita, guardado en nuestro cuarto. Yo creo que es la forma más segura de poder tener nuestras passwords. Importantísimo, actualizar el sistema operativo. Esto, como les mencionaba, hay gente que no lo hace porque o luego se le acaba muy rápido la pila a nuestra computadora o se traba mucho, pero de verdad que es importante porque así estamos un paso más adelante de los hackers. Luego viene la parte de la webcam cover, que luego pues, hay mucha gente que tiene un post-it. Aquí uno podría decir, oye, esto es por paranoia, pero pues no, es un tema de privacidad, ¿no? Que nadie realmente puede estar viéndonos a través de nuestra camarita. Es algo que sí se puede hacer. Y alguien diría, oye, a mí quién me va a querer ver, ¿no? Pero lo mismo digo, es una mera cuestión de privacidad que debemos de tener como usuarios en Internet. Y bueno, ya nada más un poquito igual lo que hemos mencionado en los meses pasados, cómo ha crecido exponencialmente los ciberataques. Google, a partir igual de marzo, abril, empezaba a detectar cerca de 250,000 correos que venían con información falsa. Aquí, por ejemplo, podemos ver que era justamente un correo de un fondo de solidaridad del World Health Organization para ayudar a la lucha del COVID-19. Y afortunadamente, estos algoritmos de Google cada vez se vuelven más interesantes y pues justamente ya nos empieza a decir, oye, este mensaje se ve peligroso, evita hacer clic en links, descargar documentos o responderle a esta persona. Y luego también empezamos a ver esto
que, por ejemplo, personas estaban queriendo descargar este tracker para ver cómo estaba en tiempo real el coronavirus, y pues al ser una aplicación para Android que no fue descargada desde la Google Store, resultaba que descargabas esta aplicación y automáticamente te salía: felicidades, hackeé tu teléfono, tienes 24 horas para pagarme, y aquí dice $250, o voy a mandar a todos tus contactos todas las fotos y videos que tienes en tu celular, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado de cómo, de dónde descargamos aplicaciones. Para nuestros Macs y para quienes lo han hecho o lo hayan hecho alguna vez, el descargar algún software sin licencia, o mejor conocido como un software pirata como torrent, evitarlo a toda costa. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Descargamos el Office, que bueno, en este caso creo que muchos alumnos, bueno, su mayoría de alumnos del ITAM lo pueden descargar con sus usuarios de comunidad, pero no descargar nunca un torrent, una aplicación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo que funciona muy bonita, pero no sabemos, de nuevo, en el backend, en el código de la aplicación, qué está pasando o para qué está programada esa aplicación. Entonces, pues mucho cuidado con las aplicaciones que descarguemos, que sean siempre de una fuente confiable. Y ya por último, les dejo estas 3 recomendaciones. El primero es un libro que se llama Future Crimes, de un exagente del FBI que se llama Mark Goodman. Y pues justamente nos cuenta estos crímenes del futuro, ejemplos muy amigables para entender lo vulnerables que podemos ser como usuarios de Internet. Está muy interesante, van a querer borrar todas sus redes sociales cuando lo acaben de ver, así como con The Social Dilemma en Netflix. Luego un paper que, Mariana, a ver si después nos organizamos para ver cómo lo ponemos en los recursos del Epic Lab. Es un paper de McKinsey que habla de la perspectiva de seguridad en México. Es de 2018, ya es antiguo, pero la verdad es súper, súper valioso. No han habido muchos cambios en los últimos 2 años. Por igual forma es un paper bastante reciente y podemos agregar algunos otros. Y les dejo este podcast que se llama Hackable. Es súper amigable, un cuate que invita a hackers éticos, a hackers no éticos, a directores de seguridad de bancos para que platiquen un poco de su experiencia. La verdad, bastante interesante. Y por último, los invito también a que nos sigan en redes sociales. Únicamente estamos en LinkedIn y en Twitter como Delta Protect. Y la verdad, le echamos muchísimas ganas a poder o intentar compartir información valiosa para nuestros seguidores, infografías. Hacemos algunos throwback para recordar algunos hackeos pasados. Estamos sacando pues constantemente recomendaciones. Y pues aquí también les dejo mi Twitter por si tienen alguna duda o quieren seguir la conversación. Feliz de seguir platicándolo. Entonces, pues bueno, prácticamente eso de mi lado. Santiago, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a abrir justamente el micrófono para que los participantes nos puedan hacer sus preguntas para Santiago. Perfecto, adelante. Bueno, por aquí ya tenemos algunos comentarios. Rodrigo Plachú nos dice que excelente información. Bien, muchas gracias, y Rodrigo. Sinceramente, creemos que es una gran oportunidad para poder preguntar todas estas dudas. Sí, adelante, sin pena. Quien tenga alguna duda, con gusto podemos platicarla. Yo no sé si es como una duda o algo así, pero, o sea, voy en 3er semestre de la carrera y pues sí me está interesando como ir pensando en la especialización que voy a hacer. Entonces, pues, ¿tú qué me darías como consejo? Alan, dile de qué carrera, porque no sabe. Sí, justo, bueno, estoy en computación y mecatrónica. Gracias, Alan. Bien, ok, muy buena elección de carrera. Un poco lo que yo diría, Alan, es, y te comparto este dato, se estima que para el próximo año van a haber cerca de 3.5 millones de vacantes desatendidas en cuestiones de ciberseguridad de empresas. O sea, se van a necesitar allá afuera 3.5 millones de gente que tenga conocimiento en ciberseguridad, y pues hay una clara escasez, no solo en México, que por eso estamos posicionados como uno de los países con más ataques, sino en el mundo. Entonces hay una clara oportunidad ahí fuera, y pues con muchísimo gusto igual te puedo compartir algunos papers o algunas páginas de internet para que empieces a investigar un poquito más al respecto. La verdad es una súper oportunidad y es algo que pues lo estamos viendo, ¿no? Este crecimiento exponencial y cómo cada vez vamos a migrar más hacia lo digital, pues cada vez se va a requerir mayor seguridad. Entonces pues hay una grande oportunidad y pues si te está llamando la atención o tienes ahí la chispita, sí te recomendaría que te des un clavado un poquito más profundo, porque el tema de la ciberseguridad es que es un mundo súper complejo, ¿no? Entonces ya te irás dando cuenta. Si quieres, te digo, mi Twitter es @SantiagoFT y por ahí te puedo compartir más información y te puedo
también compartir unos documentos, bueno, unos papers que, bueno, igual los podemos subir para todos a la página del Epic Lab para que puedan acceder a ellos. Totalmente, ahí vamos a poner las recomendaciones que nos dijo Santiago. Perfecto. Y de hecho, Alan, también leyendo la biografía de Santiago, acuérdate, los intercambios, entonces también en el ITAM, el de Tel Aviv, está muy apegado hacia seguridad ahora, ¿no? Entonces podrías tomar ahí un intercambio hacia allá, o también tenemos el intercambio con SSKKU de China, o sea, hay muchas cosas que podrías hacer. Y aquí una pregunta mía, Santiago, o sea, si alguien quisiera estar contigo en una práctica profesional o como becario o algo así, ¿tú estás aceptando a algunas personas? ¿Tienes algún plan? Sí, sí, y justamente ahorita nos está acompañando aquí Rodrigo Plauchú, que él está ahorita trabajando con nosotros en Delta Protect y la verdad nos encanta, ¿no? Porque pues, es un aprendizaje hacia los dos lados. Y pues sí, justamente también estamos en eso, habría que platicar. Y como mencionas, Ana Lidia, pues bueno, por un lado, pues sí, obviamente toda la parte que, por ejemplo, recuerdo que Ingeniería en Computación tiene una materia en la Universidad de Tel Aviv en ciberseguridad. También, por otro lado, el Epic Lab lo que tiene también es una alianza con el Mexico and Israel Tech Hub para que alumnos del ITAM puedan hacer sus prácticas, bueno, un internship en Tel Aviv, en alguna empresa de la industria que decidan explorar. Pues bueno, este año obviamente se canceló por obvias razones. Esperemos que el próximo ya se pueda continuar con eso. ¿Alguna otra pregunta, duda? Comentario, intriga, miedo, que quieran que platiquemos. Ya se quedaron pensando que ya son... Bueno, sí, exacto. Y que no Encerrar están redes y todo. protegidos y algunas cosas, ¿no? Yo ya mandé un mail porque seguramente todos los @itam van a salir rojos, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con eso. Pero no sé, ¿alguien más que quiera abrir su micrófono, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna cosa, duda? oye, Santi, nada más rápido. Te traté de mandar como privado al Twitter, pero creo que los tienes bloqueados. Gracias. Ahorita lo tiene. Sí, ¿Cuál es tu usuario? Ya lo vi. sí, no lo digas, no lo digas, gracias. Ya lo vi. También dentro de la información que nos vas a compartir, no sé, o sea, estaría súper si nos compartes esta presentación. ¿Tienes alguna versión que podemos mandarle a todos los que participaron hoy? Sí, claro, te voy a mandar la versión en PDF y asimismo también te mando los documentos que les dije, ¿no? Tengo uno buenísimo que es Cybersecurity for Dummies, que no es para dummies, está súper valioso todo lo que trae, el que hicimos de las perspectivas de ciberseguridad. Y también otro aquí que publicó el BID en cuanto a la ciberseguridad en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué ha cambiado de 2016 para 2020? ¿En qué has invertido? ¿Qué han hecho los países para robustecer su estrategia nacional de ciberseguridad? Entonces, eso te los comparto, Mariana, para que los puedan subir, ¿va? Me encanta. Excelente. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o estamos ya por hoy? Pues bueno. Ya no hay preguntas, Santiago. La verdad es que agradecerte muchísimo porque siempre se aprenden muchas cosas, ¿no? Y sobre todo en este tema. Entonces ya tenemos el contacto también por esta parte de la carrera para poder ponerte a más personas, ¿no? Aquí veo que aunque no te han preguntado, algunos otros conectados están interesados en el tema porque los conozco. Entonces creo que hay mucho que desarrollar y mucho que hacer. Entonces, mil gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por haberlo organizado. Fue un gusto estar por aquí con ustedes. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y gracias a los que nos acompañaron. Gracias, Ana Lidia. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Nos vemos. Una corta, rápida. Gracias. Bye. Gracias, buenas noches.